La Brevet Card. Bienvenido o bienvenida a este primer episodio del podcast La Brevet Card. No podía empezar el podcast sin tratar el tema de la historia del mundo randoner, de la historia de las brevets y por supuesto de la historia de la París-Brest-Paris, que es la prueba por antonomasia dentro de este mundillo. Para conocer los orígenes de la París-Brest-Paris nos tenemos que remontar al año 1891, año en el cual se celebró la primera edición de esta prueba. Eso sí, en modalidad competitiva, en la que el ganador fue Charles Cerrón, con un tiempo de 71 horas. Si lo analizamos bien, es un tiempazo, tanto para los medios con los que contaban como para el estado de las carreteras en aquella época. Para quienes no sepáis en qué consiste la París-Brest-Paris, debemos recordar que la distancia que se recorre es de aproximadamente 1.200 kilómetros. Desde esa primera edición y hasta 1951, la versión competitiva de la París-Brest-Paris se realizará cada 10 años, siempre coincidiendo con el primer año de cada década, con una única excepción, 1941, en la que, debido a la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que aplazar a 1948. A partir de 1931 y paralelamente aparece la versión randoner de la prueba. Es por tanto a partir de ese momento cuando se consolida la versión randoner, que es la que se viene celebrando hasta nuestros días. Desde 1951 y hasta el año 1971, la prueba se celebrará cada 5 años y a partir de ese momento cada 4. Concretamente, la última edición tuvo lugar en 2019 y este año 2023 vuelve a tocar. De hecho, su fecha de inicio es el 20 de agosto. Como seguramente sepas, la París-Brest-Paris está actualmente y desde hace años organizada por el Audax Club Parisien. Fue este mismo club el que, a partir de 1921, comienza a organizar las primeras brevets, bajo el nombre de Brevets Randonneurs Francesas. La primera brevet de 200 kilómetros, que es la distancia más pequeña de las homologadas por el Audax Club Parisien, se celebró el 11 de septiembre de 1921. El 11 de junio de 1922, justo o casi un año después, se celebró la primera brevet de 300 kilómetros. El 22 de julio de 1923, la de 400. Y no fue hasta 1928, concretamente los días 30 de junio y 1 de julio, cuando se celebró la primera brevet de 600 kilómetros. Por tanto, estamos cumpliendo estos últimos años los centenarios de estas primeras brevets. De hecho, si vienes participando ya en algunas de estas brevets, es posible que sepas que el 11 de septiembre de 2021 se celebró una brevet conmemorativa de este primer centenario de 200 kilómetros en prácticamente todos los clubes organizadores a nivel mundial. Lo mismo ocurrió el año pasado con el primer centenario de la brevet 300. No será hasta 1976 cuando, ante la aparición de clubes organizadores fuera de las fronteras galas, las brevets randonneurs francesas pasen a denominarse brevets randonneurs europeas. Sin embargo, esta denominación durará relativamente poco, porque en 1983 las brevets pasan a denominarse brevets randonneurs mundiales, que es como se les conoce hoy en día. A pesar de que el mundo randoner está bastante alejado de la competición, no deja de ser cierto que existe un reglamento estricto que se debe cumplir en todas estas pruebas.
Concretamente, el reglamento emitido por el Audax Club Parisien para la celebración de estas pruebas consta de 19 artículos. Sin entrar a leer detalladamente cada uno de estos artículos, sí que podemos fijarnos en algunos de ellos, al margen de las normas que afectan a la seguridad del ciclista, como los elementos obligatorios tales como el casco. Podemos ver, por ejemplo, en el artículo 7, cómo se detalla que cada excursionista debe procurarse por sí mismo todo lo necesario para la realización de la Brevet Randonneur Mundial. Esto significa que no se permite la ayuda ni los coches de apoyo. Consiste en una prueba de autosuficiencia. El reglamento también recoge la existencia de la Brevet Card, cartilla que da nombre a este podcast y donde cada participante debe sellar el paso por diferentes puntos de control. También se estipulan los tiempos máximos para la realización de las diferentes distancias del mundo randonneur. Así, para la realización de una brevet de 200 km disponemos de 13 horas y media. Para la de 300, de 20 horas. Para la 400, 27 horas. 40 horas para los 600 km y 75 para el 1000. Aunque pueden parecer tiempos amplios y asumibles para la realización de las pruebas, no debemos caer en la tentación de subestimar los recorridos, no solo por la distancia, sino porque además este tiempo es el total, incluyendo todo el tiempo que permanezcamos parados. Esto incluye descansos, tiempos obligatorios de parada para sellar y cualquier tipo de avería mecánica que nos impida continuar a un ritmo constante. En este punto me parece importante destacar que no solo hay tiempos máximos de realización, sino tiempos mínimos. Es decir, si un participante decide correr más de lo necesario, es posible que se encuentre los siguientes puntos de control cerrados y tenga que esperar hasta la hora de apertura. También es importante reseñar que es el Audax Club Parisien quien homologa y certifica todas las brevets, tanto el recorrido diseñado por los diferentes clubs organizadores como los carnés de ruta o Brevets Card que se entregan al finalizar cada una de las brevets por cada participante. Cada recorrido y cada tarjeta homologada cuentan con un número de homologación único. Será de hecho con este número de homologación con el que se justifique la participación en las diferentes brevets necesarias para poder optar a la participación en la París-Brest-París. Las brevets se consideran excursiones personales, es decir, se desarrollan bajo tráfico abierto y cada participante es el único responsable de su comportamiento y de respetar el código de circulación vigente en el país en el que se esté desarrollando. Llegados a este punto, es importante hacer una pequeña matización. Las brevets randonneurs mundiales generalmente son del estilo randonneur. Esto quiere decir que la velocidad es libre y por tanto cada uno puede decidir ir o no en grupo. Existe otra fórmula conocida como fórmula Audax en la que sí existen ritmos preestablecidos antes del inicio de la prueba, pero no es el caso. También me parece importante destacar que los puntos de control se establecen por el organizador en diferentes hitos kilométricos de la prueba. Generalmente coinciden con localidades de paso. Sin embargo, no es obligatorio que haya nadie de la organización en ese punto de control. De hecho, lo más habitual, en base a mi experiencia, es que haya que sellar la Brevet Card en diferentes establecimientos de dicha localidad, pudiendo ser restaurantes, bares, tiendas o incluso gasolineras. Si por lo que sea acabamos una brevet y no hemos sellado todos los puntos de control, esta no podrá ser homologada, por tanto no contará como completada. Es por ello que dentro del mundillo randonneur siempre se dice que lo primero al llegar a un punto de control es realizar el sello y después todo lo demás. Por último, es importante recordar que para la inscripción en cualquier superbrevet, esto quiere decir una brevet de 1200 km o más, tales como la París-Brest-París, la Madrid-Gijón-Madrid o la Londres-Edimburgo-Londres, que generalmente se celebran cada 4 años,
Es requisito indispensable haber completado una serie entera de brevets ese mismo año, es decir, una 200, una 300, una 400 y una 600. De hecho, a la hora de preinscribirte te pedirán el número de homologación. En la actualidad existen brevets y clubs que las organizan en los 5 continentes. De hecho, en España hay más de 20 clubs organizadores. Además de las brevets y superbrevets que hemos nombrado hasta el momento, existen otro tipo de pruebas en el mundo randoner. Así pues, un ejemplo son las super randoners. Recorridos de 600 kilómetros con más de 10.000 metros de desnivel positivo que hay que cubrir en un máximo de 60 horas. Este tipo de eventos tienen la característica de ser recorridos permanentes. Es decir, son pruebas sin una fecha fija en el calendario, fijada por el organizador, sino que cada participante, previa solicitud al organizador, puede realizarla en el mejor momento para él. Otro ejemplo de pruebas diferentes son las llamadas flechas. En España, que yo tenga constancia, existen dos: la flecha ibérica, celebrada en Yepes, en Toledo, y la flecha del Azahar, en Andalucía. De este tipo de pruebas iremos hablando en próximos episodios, detallándolas y explicando mejor cuál es su funcionamiento. No quisiera terminar este primer episodio sin destacar el carácter no competitivo que tienen todos estos eventos. Además de lo detallado en el propio reglamento, cabe destacar que aquí no vas a encontrar en ningún momento chips o clasificaciones ordenadas por tiempo. De hecho, es algo que me gusta destacar a aquellos amigos y compañeros a los que consigo convencer para que participen por primera vez en una brevet. Es un mundo mucho más social, mucho más recreativo y diametralmente opuesto a la competición. Por eso, si te lo estás pensando, yo desde aquí te animo a que des el paso. Empezando, por supuesto, por una brevet de 200 kilómetros, la distancia mínima a recorrer. Allí te vas a encontrar gente estupenda que te va a ayudar en todo lo que necesites, en todo lo que puedan, y vas a descubrir un mundo que definitivamente a aquel que lo prueba lo engancha. En las notas del episodio dejaré enlaces a diferentes páginas web con esta información y mucha más ampliada. Entre ellas la página oficial del Audax Club Parisien, como ya he dicho, organizador de la París-Brest-París. También el enlace a una página que me parece imprescindible, randoners.es, donde generalmente van colgando las fechas de celebración de todas las brevets a nivel nacional y mucha más información sobre cualquier tipo de prueba relacionada con el mundo randoner. Nada más por hoy, espero que te haya sido útil y te haya gustado la información de este primer capítulo. A partir del siguiente empezaremos con las entrevistas a participantes asiduos en este mundillo brevetero. Y nada más que recordarte que toda la información la iré subiendo al perfil de Instagram BrevetCard, donde podrás encontrar, además de los enlaces a los diferentes capítulos, contenido complementario. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente brevet. Hasta la próxima.